Me ha invitado el Ministerio Secretaría de la Mujer, que en San Luis, lo llamamos el gobierno de San Luis, ni una menos, para que no queden dudas. A hablar hoy, 10 de diciembre, de derechos humanos. El 10 de diciembre se festejan hoy los 70 años de la declaración que hizo las Naciones Unidas el 10 de diciembre del 48. Al 10 de diciembre del 18 son 70 años. Es la Declaración Universal de Derechos Humanos, dictada por las Naciones Unidas en París, la ciudad de París, el 10 de diciembre del 48. ¿Escuchan? Ah, ¿arriba también? Bueno. ¿Ahí mejor? Ah, bueno. El 10 de diciembre del 48, en París, se dicta esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hoy se cumplen 70 años, por eso me invitan a hablar de derechos humanos la oficina o el ministerio que se dedica específicamente a este tema en el gobierno de la provincia, que es la Secretaría de la Mujer, ni una menos. Aquí estamos para hablar de derechos humanos. Esta declaración de los derechos humanos de las Naciones Unidas se dicta en un contexto internacional muy especial. En esos momentos no se hablaba, durante todos esos años y los años siguientes, no se hablaba de otra cosa que de la tragedia enorme y los genocidios sucedidos durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial había terminado con el triunfo de las potencias aliadas, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y otros países que después se sumaron, pero esto eran los aliados, las potencias más importantes. Y claro, la Segunda Guerra Mundial, si la Primera Guerra Mundial había provocado terribles desastres humanitarios, la Segunda Guerra Mundial es una tragedia universal que será recordada por los siglos de los siglos como lo más terribles muertes, crueldades, genocidios y actos terribles de guerra. Fundamentalmente en el epicentro de toda esta tragedia, por supuesto que está el holocausto al pueblo judío, generado por este personaje enfermo que era el señor Hitler. Lo que buscó las Naciones Unidas, lo primero que buscó fue generar un clima de Naciones Unidas, Unión de Estados, en una suerte de asamblea donde se pudieran dictar reglas universales o buscar declaraciones universales y sobre todo un mecanismo para luchar por la paz mundial. El sueño de las Naciones Unidas es encontrar la paz mundial y en equilibrio y por la eternidad. Este es el sueño. Nunca alcanzado. Y posiblemente hoy está en revisión todo eso. Pero esto era el anhelo que se tenía después de la posguerra y donde nace una de las primeras grandes manifestaciones
de las Naciones Unidas es esta Declaración de los Derechos Universales, Derechos Humanos. Yo no voy a leer nada, pero voy a recordar para más o menos tener en cuenta qué contiene esta declaración. Bueno, fundamentalmente es la búsqueda de la paz, ¿no es cierto? La paz en el mundo y que tiene, dice, como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos igualitarios e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Empieza por dignidad, igualdad de derechos desde el nacimiento. No hay distinciones para gozar de los derechos humanos. Estoy leyendo solo títulos. El derecho a la vida, la libertad, la seguridad. La esclavitud está prohibida. Un ser humano no puede ser torturado ni recibir un trato vejatorio. El reconocimiento de la personalidad jurídica. Todos los seres humanos son iguales ante la ley. El derecho de interposición de recursos ante los tribunales. El derecho a no ser detenido sin motivo. El derecho a ser escuchado ante un tribunal independiente. La presunción de inocencia. El derecho a la vida privada. La libre circulación y residencia, el derecho de asilo, el derecho a la nacionalidad, el derecho al matrimonio, el derecho a la propiedad individual, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de opinión y libertad de expresión, el derecho a la libre reunión y asociación, el derecho a decir el gobierno del país, o sea, a elegir. El derecho a una buena seguridad social, el acceso al trabajo, el derecho al descanso, tener un nivel de vida que asegure el bienestar personal, el acceso a la educación, la participación en la cultura, el derecho a que se hagan patente estos derechos. Y los deberes son no pretender ostentar privilegios, ¿no es cierto? Todos estos derechos, con el tiempo, nos dimos cuenta que solo era una declaración. Una declaración de las Naciones Unidas no tiene efecto en la Argentina. Si uno acude y dice, mira, hay una declaración de las Naciones Unidas, acude un juez y que dice que yo tengo tal derecho, sí, pero es una declaración. No tiene validez en la Argentina, tampoco en el Uruguay, tampoco en Chile y tampoco en España o en cualquier lugar del mundo. Es una declaración. Pero esta declaración abrió en la conciencia de los pueblos una lucha por establecerlos en cada país. Las Naciones Unidas en esto se ha preocupado que cada país, todos estos derechos enunciados o declarados, tengan después una ley positiva que los haga ciertos. Después se fueron, a raíz de los dictados de estas leyes, aparecieron en los países muchísimos legislación, y a veces contradictoria, no igual, y que generaron que después hubo que hacer una suerte de convenios internacionales para mejorar estos derechos y ayudarlos. Con lo cual se ha generado en el mundo de los derechos humanos una enorme cantidad de fuentes y derechos que son tan enormes y tan distintos y con orígenes tan distintos que no nos cuesta sistematizarlos. Decirle, bueno, ¿cuáles derechos tenemos nosotros acá? Nos cuesta. Entonces una manera, y para saber en el mundo y poder hacer algo racional sobre esto, es una enorme dificultad.
Si solo citamos los derechos que establece, que agregó la Constitución del 94, cita una serie de convenciones que si las desarrollamos son cada convención un pequeño libro. Y si sumamos los libros, casi nadie los lee y no sabe qué son derechos que tenemos. Entonces lo que vamos a tratar hoy de tratar de explicar es más o menos cómo podemos racionalizar estos derechos. Yo voy a buscar una manera simple, fácil para entender de qué se trata. Vamos a hablar de generaciones de derechos humanos, de generaciones. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo se generaron? ¿Por qué motivo? ¿Dónde? ¿Qué origen tiene? ¿Y qué derechos son? Entonces vamos a encontrar rápidamente 3 generaciones de derechos humanos. 3. Acá nos vamos a simplificar porque vamos a poder entender todo más fácil. 3 generaciones de derechos humanos. Estas 3 generaciones de derechos humanos, sobre todo la primera y la segunda, tienen algo en común muy fuerte, que es la economía. Es como que la economía, lo voy a decir a mi manera muy simple, es como la economía se desbordara, se desarrollara o se ejerciera o se moviera de una manera casi imprudente o sin ningún cauce. Entonces es como una piedra que se suelta en la montaña y viene picando y saltando de un lado a otro. Y en la montaña hay gente y esas piedras van golpeando sin preocuparle a la economía que derrumba. Y lo que está derrumbando la economía es a la humanidad. Entonces hay que ponerle a la economía un cauce. Y esto es la que se considera una lucha por los derechos humanos, una lucha por los derechos, que es tratar de encauzar que estos efectos de la economía no golpeen a la gente o mitigar esos efectos. Los primeros derechos humanos que nacen son los derechos humanos, vamos a decir, de primera generación. La primera generación de derechos humanos van a ser los derechos que conocemos como los que nacen, para tener una idea primera, en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, que ustedes hemos estudiado cuando estudiamos el 25 de mayo, entre los antecedentes decimos las nuevas ideas de la Revolución Francesa. Ahora vamos a ver esto. ¿Qué pasaba? Hasta antes de la Revolución Francesa, vamos a ponernos un minuto antes, después por supuesto que no es un minuto después, es varios minutos, horas, días y años después, pero un minuto antes de la Revolución Francesa, el poder del Estado era absoluto. Absoluto. ¿Y cómo se ejercía? Sin ninguna restricción legal, sin límites. O sea que el rey, el soberano, con su poder absoluto, tenía bajo su imperium la vida de todos nosotros, la vida de todos los pueblos, de todos los ciudadanos súbditos, sin restricciones. Y se pueden citar cosas horrorosas. Y sí, tenía derecho el soberano, esa soberanía que ejercía sin límites legales. ¿Qué pasaba en todo los últimos años antes de la Revolución Francesa? Se forma una clase económica fuerte, que le vamos a llamar, se llama la burguesía. La burguesía. Esto, si les resulta aburrido, ya viene una parte más divertida. Pero es importante este conocimiento. La burguesía se va formando porque por ejemplo, se van formando las ciudades. Y las ciudades se hacen ser lejos de los feudos, del príncipe, del rey, del soberano. Y se van armando las ciudades, y en las ciudades aparece, por ejemplo, los que son dueños de la tierra. Y los que son dueños de la tierra, que antes
la propiedad o la tierra no valía nada o no tenía un régimen. Claro, ahora empieza a valer porque, claro, una vivienda ocupa 200 metros cuadrados y 200 metros cuadrados ahora valen. Porque al lado quiere construir otra vivienda y otra y empieza a tener un valor la tierra en la ciudad enorme. Y aparecen los dueños de la propiedad inmobiliaria. Se forman los bancos. Los bancos, la gente iba a la guerra, el príncipe aquel, y entonces busca préstamos. Y los préstamos no tenían límites y son usurarios y hay gente que se enriquece con esto. Aparece la moneda y aparecen los bancos donde hay grandes préstamos con muchos intereses y aparece gente que se va enriqueciendo y aparece la propiedad inmobiliaria que se va enriqueciendo, los bancos que se van enriqueciendo y aparece la era industrial, el industrial, que es otro fenómeno. Y el industrial reemplaza a la economía artesanal. Economía artesanal es, vos haces un poncho con la mano. Eso es artesano. Para hacer un poncho con la mano tardás 15 días. Ahora, si vos tenés una fábrica de ponchos, haces ponchos en serie y haces 1000 ponchos por día. Entonces los artesanos mueren, van perdiendo, van quebrando. Y los industriales empiezan a aparecer como un fenómeno nuevo y aparece el comercio como un fenómeno nuevo. Porque ahora tengo que vender, hago 1000 ponchos por día, ¿a dónde los vendo? Y aparecen guerras por esto. Una de ellas es, bueno, la invasión inglesa en nuestro país. La primera y segunda invasión inglesa, por ganar el comercio. Bueno, todo esto genera, imagínense, una tremenda clase social nueva que no existía, que es la burguesía. Los dueños de la tierra, los dueños de los bancos, los dueños del capital, los dueños de las máquinas, los dueños de los patrones, que van a empezar a aparecer como una clase social nueva. Y esta clase social está sometida al poder del soberano, que no tiene restricciones sobre ello. Entonces un día viene y le dice, dame eso, y le quita todo. Entonces este grupo social que tiene una enorme energía revolucionaria se levanta contra el poder soberano y triunfa y se llama Revolución Francesa, que imponen los derechos de la burguesía. ¿Qué derechos son? Los derechos que nosotros tenemos en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que siempre estudiamos, que son el derecho a educación, circular libremente, comerciar libremente, tener un juicio justo, división de poderes para debilitarlo al rey, derecho a ser escuchado, todo eso que está en nuestro artículo 14 de la Constitución Nacional. Son los derechos de la burguesía. ¿Vamos hasta acá? Bueno. Estos derechos tienen un origen en Francia, pero no es solo Francia, porque inmediatamente la primera república que aparece en el mundo en esta época va a ser Estados Unidos. Y Estados Unidos va a dictar una constitución, y esa constitución va a estar escrita. Y cuando se llegan con los franceses, se empiezan a mirar, a los franceses les encanta la constitución de los Estados Unidos y les parece maravilloso lo que está pasando. Y sobre todo porque lo está tocando a sus vecinos ingleses. Y ahí le dicen, ¿por qué ustedes no ponen ahí los derechos estos de la burguesía? Y Estados Unidos, que tiene una constitución, miren ustedes, de solo 8 artículos. 8, poquitos artículos. Y son los mismos artículos que nosotros tenemos en lo que sería la parte de la división de poderes, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial. Esos serían los artículos de la Constitución de los Estados Unidos. Pero son los primeros que agregan en la primera enmienda los derechos humanos de primera generación. Ahí pone el derecho de transitar, el derecho a la propiedad, el derecho a comerciar, el derecho a educar, el derecho a ser educado, el derecho a ejercer el derecho al voto, el derecho. Todos los derechos de la burguesía. Y ahí nace un fenómeno nuevo que se va a llamar constitucionalismo. Es necesario que se dicte una constitución y en la constitución se escriban los derechos humanos de primera generación.
Bien, tenemos la primera generación de derechos humanos y vamos a la Argentina. Fíjense lo que pasa en la Argentina. Somos retardatarios, tremendamente atrasados en reconocer este fenómeno que vamos a llamarle europeizante, pero que el mundo completo lo está tomando, y para llegar a ser un Estado moderno es necesario que nosotros tengamos esta condición esencial. Bien, esto va a suceder recién, miren, estoy hablando de 1789, nosotros vamos a llegar al año 53, casi 70 años, para incorporar dictar nuestra Constitución e incorporar los mismos derechos que ya los tenía Estados Unidos 70 años antes, o los franceses, o ya muchas constituciones del mundo. 70 años después. 70 años después. Bueno, ahí tenemos los derechos sociales de primera generación. Pero ¿qué pasa? De nuevo la economía. Se desarrolla tan rápidamente la economía, y este grupo social nuevo, la burguesía, que ahora tiene un espacio gigantesco, y la burguesía comienza a controlar los estados. Se convierte en la clase dominante de los estados. Comienza a tomar todos los estados. Entonces ahora la burguesía es una clase social infinitamente enorme y superior a todo, y con una energía enorme. Y maneja toda la economía. Y que empieza a aparecer una nueva forma de servidumbre o casi de esclavitud, que son el sojuzgamiento a los trabajadores. No existe jornada de trabajo. Trabajás 18 horas por día. No existe salario. El salario es lo que te quiero pagar. Es más, muchas veces el salario es solamente un poquito de comida para que sirvas para seguir trabajando. En este fenómeno, ustedes habrán escuchado por ahí nosotros que hacíamos el charqui, la carne salada, los saladeros. Bueno, nosotros éramos ricos en la Argentina porque vendíamos carne salada a los saladeros de las minas de explotación de Colombia, de Europa. A los mineros les daban nuestra carne salada porque eso era muy nutritivo y les servía para seguir trabajando. Bueno, este era el desarrollo de la economía enorme, y aparece un nuevo fenómeno. Esta piedra que cae de la montaña empieza a aplastar a los trabajadores. Y va a ser necesario crear los derechos humanos de segunda generación. Que ahora no va a ser por una corriente, y acá viene la distinción, por una onda europeizante, digámosle, por una clase social. No, acá viene una enorme lucha de los trabajadores del mundo para que reconocieran sus derechos sociales. Y los primeros que lo van a lograr con mucha fuerza va a ser México, casi en paralelo con Rusia. La Revolución Rusa de 1917, revolución comunista, que triunfa Lenin y después lo sucede Stalin, es una revolución que en Europa causa un enorme furor, porque son los trabajadores los que toman el poder. Y en Sudamérica o en Latinoamérica sucede en México. Habrán oído ustedes escuchar de Pancho Villa, Zapata, pan, paz y trabajo, así era su revolución. Buscaban paz, pan y trabajo. Ellos llegaron a tomar el poder, pero no llegaron a gobernar México. Siempre se lo dieron a un ilustrado, y ese ilustrado terminó, de alguna manera retrocediendo en la revolución mexicana, que nunca se completó. Pero fueron las primeras dos revoluciones sociales en el mundo. Anotamos ahora la fecha, 1917. La de México es un proceso más largo, pero vamos a tomar como 1917. Esto conmociona el mundo y nos conmociona a nosotros los argentinos, porque hablan en español y nosotros podemos leer el manifiesto de Zapata, o podemos saber lo que está pasando, y tenemos intelectuales que vienen y nos cuentan, y nosotros vamos y venimos y sabemos lo que está pasando en México. ¿Qué característica tiene la revolución social? Son distintas,
la rusa y la mexicana. No es lo mismo. No es lo mismo. Derechos humanos de segunda generación, derechos sociales, no son iguales. Quiere decir que, como dije primero, la fuente donde se generaron son naciones, Rusia, México. Entonces la fuente es nacional y las características son nacionales y son distintos. Son lo que cada pueblo trabajador logró en su país. Logró en su país. Y esto es retardatario en la Argentina. Porque nosotros en el 17 no tuvimos la revolución social. En el 20 tampoco, en el 30 tampoco, en el 40 tampoco. Llegó el peronismo el 17 de octubre del 45 y comenzó en la Argentina la revolución social. El 17 de octubre del 45. Que la hizo como a la Argentina, porque no le hicimos a la mexicana, ni le hicimos a la rusa, le hicimos a la Argentina, con características argentinas, con características nacionales, como son todas las revoluciones sociales en el mundo. ¿Y qué incluimos ahí? Los derechos del trabajador, los derechos del trabajador, los derechos de la mujer, los derechos de la ancianidad, los derechos del niño, los derechos de la educación pública, gratuita, los derechos a la salud pública, Ramón Carrillo, los derechos a una vivienda digna, los derechos a la jubilación, los derechos a formar sindicatos para defendernos. Todo eso es los derechos humanos de segunda generación. Segunda generación. Bueno, entonces tenemos primera generación, el artículo 14 de la Constitución Nacional. Segunda generación, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional nuestra, que recién se estableció en el año 58 y se volvió a consagrar en la Constitución del 94. Miren todos los años que tardamos en establecer los derechos humanos de segunda generación. Y esos son derechos, no son declaraciones, porque acá las Naciones Unidas en su Carta del 48 nos habla, declara, pero no tiene vigencia en la Argentina. Tiene vigencia a partir de la legislación del 45 en adelante, en la Argentina. En México a partir del 17 y Rusia a partir del 17 y así cada estado en el momento que lo hizo o cómo lo logró. Pero esto no fue suficiente, porque empezaron a aparecer con los derechos del trabajador. Es muy importante porque se conforman casi todos los estados nacionales, se terminan de conformar. Miren, tantos años después, cuando se consagran los derechos sociales de segunda generación. Nosotros nos podemos considerar parte de un Estado moderno a partir del 17 de octubre. En esas épocas de Perón nos incorporamos nosotros como un Estado moderno. Pero llamémosle lo que fue la globalización, llamémosle la evolución en las comunicaciones, llamémosle los abusos de la economía, llamémosle los abusos de los poderosos, van a generar una situación social distinta y nueva y una preocupación universal. Y van a aparecer los derechos humanos de tercera generación. El que más voy a destacar hoy, por las razones de que estoy invitado por la mujer, son los derechos de la mujer. Los derechos de la mujer también tuvieron un largo proceso. Tuvieron la reunión de México, por allá por los 60, 70, Nairobi en los años 80, y en el 90, 95, Pekín, Beijing y Pekín, Beijing. Aparecen los derechos de la mujer, que son sistematizados. Una gran convención de las Naciones Unidas donde participan las mujeres del mundo y escriben los derechos de la mujer. Y nacen los derechos humanos de la mujer, como un estatuto de las Naciones Unidas. Y empiezan a adoptarlo los distintos países por una necesidad, que eran
una preocupación común. Y en el tránsito de la mujer de un país a otro había siempre problemas de que no se les reconocían los derechos que la mujer traía. O se iba, el que violaba esos derechos se iba a otro país donde no tuviera la misma legislación. Y esto provoca un enorme conflictos entre los estados. Y aparece una nueva forma de derechos humanos, que ya no es europeizante como una onda cultural, no es en las naciones con una fuente nacional, sino que va a ser a través de tratados internacionales. Se generan tratados internacionales, multilaterales o unilaterales, estableciendo derechos humanos que le vamos a llamar de tercera generación, donde la economía tiene una influencia indirecta, porque generalmente el que pisotea a la mujer, por ahí es la economía, pero otras veces es el poderoso que generó la economía, o las deformaciones que trajo la economía en la cultura de la clase dominante o en la cultura de los hombres. Y esto generó una nueva situación, que es derechos humanos que nacen de convenios internacionales y por una influencia directa o indirecta de la economía. Esta piedra que va golpeando ahora no es tan piedra, sino que son los poderosos que la llevan y te tiran la piedra encima. Más o menos sería así. ¿Vamos hasta acá? Bueno. Y ahí aparecen, por ejemplo, los derechos del niño, las niñas, niños y adolescentes, los derechos de represión al tráfico de niños, la represión a la trata de blancas, a la prostitución de niños. Todos estos derechos se generan y nuevos códigos que se establecen por convenios multilaterales. Y va a aparecer uno que va a ser también muy grosso, muy grande, muy importante, que va a ser el derecho que tenemos todos a vivir en el planeta Tierra, que son los derechos del medio ambiente. Va a haber varias cumbres, pero la más famosa por ahí son las cumbres de Río de Janeiro, una cumbre que se hizo en Brasil, después la de Copenhague, la de París y otras más, que van a establecer que el hombre debe cuidar el planeta, que el crecimiento de la economía sin límite, los efectos que está produciendo la economía, devastando la desertización, o sea, provocar por la acción del hombre desiertos, donde hay bosques. La contaminación ambiental, la contaminación de las aguas, lo que producen las guerras con las aguas, y bueno, todo esto influencia que tiene el descuido del medio ambiente producido por la economía o en forma indirecta por los poderosos que manejan la economía, destruyendo el medio ambiente y causando enorme perjuicio. Sobre este derecho humano, una de las obras máximas, hay dos grandes documentos que hay que leer. Uno del año 71, 72, que Perón manda a las Naciones Unidas, creo que está reunida en Copenhague, manda una carta a las Naciones Unidas donde denuncia esta problemática del medio ambiente. Es una página increíble porque uno la lee y con toda la información que tiene hoy es como si hubiera escrito ayer Juan Domingo Perón. Es impresionante cómo la inteligencia y cómo sabía leer, interpretar lo que estaba pasando. Y otra, bueno, lo que hace el mundo científico también, indudablemente, tiene un valor enorme, las denuncias que hace sobre lo que está pasando en lo que sería la problemática del calentamiento global. Y otra obra impresionante es Laudato Si, que es un latinajo, que es una encíclica del Papa, donde denuncia la problemática del calentamiento global y lo que está pasando con el uso del planeta. El mal uso del planeta, la casa de todos. El planeta Tierra es la casa de todos nosotros. Y tenemos que sentirlo así.
Nosotros somos ciudadanos de Villa Mercedes, ciudadanos de la provincia de San Luis, ciudadanos de la Argentina y también somos ciudadanos del mundo. También nos pertenece el mundo. Y tenemos que hacer valer estos derechos. Por eso nosotros podemos ejercer acciones cuidando y velando para que otros cuiden el medio ambiente. Y la gran denuncia del Papa, el Papa Francisco en Laudato Si, es que inexplicablemente, o sí, si tenemos en cuenta que el fenómeno se produce por la acción de la economía y de los poderosos, inexplicablemente, o sí, por estas razones, la desgracia cae sobre los humildes, sobre los excluidos, sobre los más pobres, sobre los descartados, como dice el Papa, de la sociedad. Y ahí tenemos entre los millones de refugiados del mundo, los que huyen por la depredación del medio ambiente porque se han quedado sin agua, sin alimentos y sin ninguna posibilidad económica en su lugar. Y tienen que salir a buscar agua, comida, trabajo, porque su medio ambiente ha sido depredado. ¿Sí? Estos son los derechos humanos de tercera generación, que tienen la característica, fenómenos que producen conflicto entre naciones, fenómenos que armonizan este conflicto, fuentes multilaterales y acuerdos internacionales bi o multilaterales, y siempre la influencia de la economía directa o indirecta. Indirecta. Y ahora vienen lo de la tercera generación, aparecen los que en San Luis le vamos a llamar acá los de cuarta generación. Porque somos los únicos que tenemos este derecho ya establecido. Ahora hay declaraciones para establecerlo, pero nosotros ya lo tenemos establecido y lo dijimos antes que los otros. Por eso tenemos el privilegio de ser en esto pioneros en este derecho humano, que es el que incorporamos en el año 2009 por elección, por una consulta popular, por la vía de la forma indirecta, la reforma constitucional. Nosotros modificamos el artículo 11 de la Constitución y agregamos el 11 bis. El 11 bis tiene varias características. Primero, se mete con derechos humanos que serían de tercera generación. Pero hay uno que es de cuarta, y ahora lo voy a explicar. Los de tercera establecemos todos los habitantes de la provincia gozan de los derechos de inclusión social como nuevos derechos humanos fundamentales. Se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. A esos dos serían causas, derechos humanos de tercera generación. Siempre la economía excluyendo, golpeando. Y acá incorporamos uno de cuarta generación, que somos únicos en el mundo por ahora. Todos los habitantes de la provincia gozan del derecho a la inclusión digital como nuevo derecho humano fundamental. Inclusión digital. Todos sabemos que estamos en la era digital. Todos tenemos teléfonos digitales. Tenemos hoy el microondas que lo manejamos con métodos digitales. El televisor, cada vez más complicado. Que nosotros solo sabemos prenderlo y apagarlo, porque cuando se nos complica tenemos que llamar a un niño que lo arregle. Ese es el mundo digital. Y
Y el mundo digital tiene un camino, una suerte de ruta, autopista, que es la autopista digital, que sería el camino por el cual nos comunicamos, que sería el Wi-Fi, el Wi-Fi, ¿sí? Bueno, entonces nosotros nacemos en este mundo digital, los chicos nacen y son nativos, nosotros somos más viejitos, somos como inmigrantes en este mundo, pero estamos en el mundo digital. Y como no tenemos derecho, claro que tenemos derecho a ser incluidos en ese mundo digital. Por ejemplo, una forma de inclusión es que todo el mundo tenga derecho a acceder a la autopista para caminar en el mundo, para comunicarte, que es el Wi-Fi. Por eso el Wi-Fi en San Luis es gratuito. Por eso el gobierno se preocupa del Wi-Fi y debemos preocuparnos todos por el Wi-Fi, que es la vía de comunicación. Y eso es... el primer derecho humano extraño. Porque es el primer derecho humano, primero que nace de la globalización. Porque el más grande fenómeno de la globalización debe ser la Internet, y que nos comunica a todo el mundo, el planeta Tierra. Y segundo, que no nace de la economía, nace de la ciencia y la técnica. El primer derecho humano que se genera por la ciencia y la técnica no es la economía, no son los poderosos, no es una piedra que te viene golpeando, es una cosa linda que pasa lejos y yo me quiero pertenecer y la quiero tomar porque me conviene, nos conviene. Por eso nosotros, San Luis está presente en el mundo digital y San Luis incorporó en el año, hace ya casi 9 años, 10 años, incorporó este derecho humano nuevo. Y tenemos nosotros derecho a incorporar derechos nuevos a la Constitución nuestra si no están en la Constitución Nacional. Y acá viene la interpretación que el propio artículo lo pusimos nosotros. El artículo 11 dice: esta Constitución reconoce todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional. Reconocemos todo lo que dice la Constitución, a la que consideramos un piso, no un techo que nos aplasta, es un piso, una plataforma de la cual nosotros podemos más, ir por más. Dice: a los que considera un piso por sobre el cual la provincia de San Luis puede establecer mayores derechos y garantías. Por eso nosotros establecemos por primera vez en el país, y no sé si en el mundo, todos los habitantes de la provincia gozan de los derechos de inclusión social y de inclusión digital como nuevos derechos humanos fundamentales. La provincia de San Luis reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, comprendiendo sus derechos consuetudinarios preexistentes conforme lo acordado por la Carta Magna, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre del 2007. 13 del 2007. Nosotros estamos entonces por encima del piso de la Constitución. La inclusión social, que es de la marginación que te coloca la economía, la sociedad, las distintas formas de discriminación, es como que te expulsa.
No, vos no tenés trabajo. A vos te echaron del empleo. Pero, ¿qué hiciste? Por algo te echaron. El hombre que pierde el empleo, la mujer que pierde el empleo después de los 40 años, es muy difícil que consiga trabajo. La sociedad te empieza a excluir. Buscas trabajo una semana, buscas trabajo 10 días, un mes, vas todos los días y te dicen, volvé mañana, después te llamo. Te van a llamar, bueno, sí, está bien, ya te escuché, volvé el mes que viene, por ahora no tengo nada. Y empieza a dejar de ir. Y en su casa se empieza a convertir en algo incómodo. Es terrible esto. Y no te cuento si se te enferma un niño. Y pasan cosas trágicas con estas cosas. Porque un padre desesperado es un padre desesperado. Y mi hijo tiene derecho a tener un remedio. Y pasan cosas feas. Por eso la inclusión social es tan linda. Por eso debemos luchar porque todos tengan empleo, trabajo, que sean incluidos no solo en lo social, en el trabajo, incluido en el mundo de la cultura, en el mundo del deporte, incluido en todo punto de vista, incluido para elegir, ser elegido. Todos los derechos, todos tenemos todos los derechos. Hoy, por ser el Día de los Derechos Humanos y por una gestión que agradezco a la Secretaría de la Mujer, la señora Adriana Bassano, vinieron a vernos, estuvimos con todos los que han cumplido condena. Y vinieron tuvimos una reunión esta mañana y yo un poco le pedí perdón porque, bueno, de alguna forma algo no hizo la sociedad por ellos cuando lo necesitaron y tuvieron que caer en una situación no querida por nadie. Pues ya cumplieron la condena, entonces no consiguen trabajo. Bueno, cada uno de ellos hoy se fue perteneciendo al plan de inclusión social, o sea, hoy tienen trabajo. Está en nuestra Constitución, lo votamos nosotros lo incorporamos. Pero con los derechos humanos pasa algo. A veces están los derechos humanos, pero a veces no los propagandizamos, no los publicitamos, no los reconocemos, no los ejercemos, los descuidamos y no sabemos que cada derecho humano de estos, cualquiera de ellos, hubo unas generaciones y luchas y muertes. Y gente que fue esclavizada, humillada, torturada cuando violaron sus derechos. Y generalmente el Estado municipal, provincial, nacional. El Estado es el más agresor a los derechos humanos. Y los derechos humanos se han logrado con luchas. Ustedes pueden estudiar los libros Luchas Sociales en la Argentina. ¿Qué es? La lucha por los derechos humanos. Los derechos humanos han provocado guerras civiles enormes, luchas por los derechos humanos. Y los tenemos. Y después los perdemos porque no los reconocemos, no los ejercemos, no seguimos luchando por ellos. No podemos abandonarlos. Hay una frase, creo que es de Bertolt Brecht, no sé, que dice algo así como, creo que se refiere al problema de Hitler con los judíos. Dice, ahí están golpeando la casa en la cuadra de mi casa, una cuadra, están golpeando las casas. Se están llevando a una familia. Y como no es a mí, yo no me meto.
O están golpeando a mi vecino. O se están llevando a la familia. Como es a mí, yo no me meto. O están golpeando en la puerta de mi casa. Ya es tarde. Entonces, los derechos humanos hay que cuidarlos, hay que conocerlos, hay que defenderlos. No importa que no me afecten hoy a mí una violación a los derechos humanos, pero hay que prestar mucha atención sobre esto y defenderlo. Voy a decir algo que quiero que lo tomen bien, por favor, lo voy a decir suave y bien despacito para que me interpreten. Yo soy pañuelo verde, ¿sí? Pero entiendo a quién es pañuelo celeste o azul celeste. Entiendo. Pero yo no me metí en el problema. Al problema nos metió Macri. Macri un día se levantó y dijo, vamos a abrir el tema del aborto. La legalización del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a abrir el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Y abrió el tema. Muy bien, presidente Macri. Lo felicito por haber hecho semejante apertura. La sociedad lo discute. Lo discute apasionadamente. Y se dividió. Mitad verde, mitad celeste. Y triunfaron los verdes en diputados y triunfaron los celestes en senadores. Y el problema no se resolvió. Porque tanto los celestes como los verdes reconocían que hay un problema. Y no se resolvió. Entonces, presidente Macri, no se hace eso con los derechos humanos. No se hace eso. Porque usted abrió un problema, abrió un tema, el problema existía y el jefe de gobierno, el presidente de la nación, no puede abrir un tema y no resolverlo. Y dejarnos divididos y peleados. Estos son los grandes temas de los derechos humanos. Si se abre el tema, se resuelve. La resolución por ahí no estaba del todo con los celestes, ni estaba del todo con los verdes. Pero de todas formas encontramos un camino. Encontramos un camino. En el año 58, 59, el presidente era Arturo Frondizi. Ya había una situación parecida a la de ahora, una gran problemática social, gran problemática económica, inversiones extranjeras, el tema del petróleo, si debía ser argentino o tenían que venir las empresas petroleras de afuera, similares problemas como el de hoy. Y planteó un problema en la sociedad, enseñanza libre, religiosa o enseñanza laica, no religiosa. Y la sociedad se dividió en pañuelo verde y pañuelo celeste. Pero ¿saben lo que hizo el presidente Frondizi? Lo resolvió. Lo resolvió. Nadie se acuerda quién ganó. Creo que ganamos todos. Pero se resolvió el problema porque ganamos todos. No nos quedamos divididos en laicos y libres. No se hace eso con los derechos humanos. Los derechos humanos se defienden, los derechos humanos se avanzan, los derechos se consolidan. Y cuando se abre un problema de derechos humanos, sabemos que estamos tocando, en este caso, mucha sensibilidad. Entonces tenemos que resolverlo, buscándole la vuelta. Algo habrá que nos pongamos de acuerdo y solucionar el problema. El problema. Y termino con esto. Uno de los libros más leídos de la humanidad, más leídos, es El contrato social de Rousseau. Algunos de ustedes lo habrán escuchado mencionar, otros lo habrán leído y otros saben de qué se trata y algunos no. Bueno, el contrato social de Rousseau es el fundador de todo lo que serían las formas del Estado moderno, donde dice que la gente debe reunirse en una suerte de convención constituyente
y debe hacer un acuerdo, un pacto, un contrato. Y a ese contrato vamos a llamarlo Constitución Nacional, una constitución, un contrato, donde digamos nosotros cómo queremos vivir. Y todos vivimos en ese contrato, en ese contrato. Y es uno de los libros más leídos porque tiene una frase con que empieza, que es maravillosa, y es la frase más citada del mundo. Del mundo. Todos, muchísimos libros empiezan con esta frase. Dice así la frase: el hombre nace libre, pero en todas partes se lo encuentra esclavizado. Nacemos libres y a medida que vamos creciendo nos van esclavizando. Y nuestra lucha es ser libres. Ser libres. ¿Nos da miedo? No tiene que darnos miedo. Ser libre es nuestro camino. Y esto es lo que hay que romper siempre, las cadenas para ser libres. Y este es el camino que nos dan los derechos humanos. Para ser libres. Los derechos humanos trabajan para nosotros y han sido una larga lucha en la humanidad. Por eso no es solo una declaración. Es la declaración más la legislación interna, la ley argentina, los convenios internacionales que la Argentina adhiere y que nos den derechos humanos, los códigos de procedimiento que nos defiendan, la cultura, que sepamos de qué se trata, la militancia por difundirlos, reconocerlos, ejercerlos, defenderlos y hacerlos defender a cada uno de los derechos humanos, que son en esta enormidad. Y yo termino, para terminar contento, con algo que me provoca un enorme placer. Ojalá salga por acá, porque voy a poner una música. Ojalá salga bien por acá. Es re difícil, re difícil. ¿Vos la sabés, la descamisada? ¿La sabés? Ah, no te atreves. Bueno, dice, no la voy a cantar. Dice que soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre lucha por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas, está reconociendo el derecho a votar, ¿no? Hará valer sus derechos, sus ideales, para que triunfen, para que salgan triunfales las obras del general. Bueno, más o menos esto, pero es una militancia. Primero en contarnos los derechos que tiene, emerger de una situación complicada como es la mujer en ese momento, bueno, los derechos al voto y los derechos que dio Evita, y sobre todo pregonarlos y que va a hacer valer, y si hasta mi vida daría por, bueno, con una exageración, por Evita y por Perón. Lo cantaba la señora Nelly Omar, que vivió 103 años, murió hace poquito, y su último recital lo dio en el Luna Park. Y en el Luna Park, un público de había radicales, peronistas, y le pidieron la descamisada y la cantó. Porque la descamisada es una canción prohibida en la Argentina. Y a ella la excluyeron y le hicieron bastantes persecuciones por su militancia en el campo social. Y la cantó y el Luna Park entero, de pie, le rindió un homenaje a esta luchadora. Y dice, los que estaban de pie seguramente no, la mayoría o muchos no eran peronistas. En la ciudad de Buenos Aires tampoco hay muchos peronistas que digamos. Así que bueno, pero no eran, y sin embargo, bueno, porque me parece a mí esta enorme mujer y esta enorme canción. ¿Y alguna vez la punteaste vos, Poblete? Levantá la mano para que te vean. Estábamos en Los Penitos en mi casa y estaba... Tengo el video. Y estaba la Nelly Omar. Y no voy a contar el lance que me tiré y cómo ella me dijo que no, porque sería Alberto, somos grandes, me dice. No, y le pedimos la descamisada y la cantó. Empezó a cantarla y
paró y le pidió que cambiaran el tono a la guitarra de Poblete, cambió el tono y canturrió un poco La Descamisada. Escuchamos La Descamisada y gracias por esta hermosa reunión, gracias al Ni Una Menos, a todos los organizadores, la presencia de todos ustedes, la presencia de dirigentes de los merenderos, dirigentes del Partido Justicialista, del Partido Unión y Libertad, del Partido Malvinense, del Partido Vecinalista, del MODIN, del Frente para la Victoria, gracias a los jefes de merendero, integrantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el MOCOMER y Compromiso Federal. Todos, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por invitarme. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que con gloria se cubre, porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada, que si es necesario un día, hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Gracias. Viva Villa Mercedes, viva la provincia de San Luis, vivan los derechos humanos, vivan las niñas, niños y adolescentes.